¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Billy y quiero darles nuevamente la bienvenida a su canal, Gente de Fe. ¿Alguna vez te has preguntado si en realidad eres salvo? ¿Estás seguro que si mueres hoy irías al cielo? ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? Pero a veces te sientes inseguro con respecto a tu salvación. ¿Cómo podemos saber si de verdad soy salvo? Sabemos que hay personas que no creen en Dios. Otros dicen que creen en un ser supremo, superior. Otros creen en Dios, pero no lo conocen. Y hay personas que conocen a Dios, que sí son creyentes de verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros somos salvos en realidad? Para encontrar la respuesta, vamos a analizar este asunto bajo la palabra de Dios, la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El hecho de que todas las personas sin excepción cometemos pecado es una prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos por el pecado y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. No solo los cristianos hacemos cosas buenas, porque muchas personas que no son cristianas también le hacen bien a los otros. Un familiar me dijo una vez que él iba al cielo porque no hacía nada malo, se comportaba muy bien y era buena persona. Pero nadie es lo suficientemente bueno para ganarse la salvación. Solo al unir nuestras vidas a la vida perfecta de Cristo podemos llegar a ser buenos delante de los ojos de Dios. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger vivir para Cristo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 10, podemos ver en la historia que esta iglesia de Corintios era una iglesia dotada con muchos dones y mucho conocimiento. Pero la iglesia no caminaba como una iglesia de Cristo. Los miembros de la iglesia no se comportaban como creyentes. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios reprendiendo el comportamiento pecaminoso de muchos de los hermanos que estaban dentro de la iglesia. Esto causó que varias personas se enojaran con Pablo. Entonces Pablo escribe la segunda carta a los Corintios para arreglar las cosas con la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El camaleón es un pequeño reptil que puede cambiar a voluntad el color de su piel. Cuando siente la necesidad de mezclarse con el entorno para hacerse imperceptible a sus enemigos o solamente para acercarse a una presa para alimentarse. ¿Sabes? Que así se comportan muchas de las personas hoy día, incluyéndonos a nosotros los cristianos, a quienes podríamos llamar cristianos camaleónicos. Pablo estaba preocupado por las personas que se reunían en Corinto porque dicen que son creyentes, pero no estaban viviendo como creyentes. Hoy día eso es algo que vemos muy normal, porque hemos bajado los estándares. Hemos reducido el evangelio de Cristo a unas cuantas leyes espirituales y nos hemos acomodado al entorno como el camaleón. Y no hay diferencia entre lo que hacíamos antes de conocer a Cristo
con nuestra manera de vivir o actuar después de conocer a Cristo. Algunos que se dicen cristianos que van a la iglesia pero continúan en pecado, como en adulterio, fornicación, pornografía, vicio, mentiras, malas palabras y otros muchos más. Otros creen que son salvos simplemente porque una vez hicieron una oración para aceptar a Jesús en su corazón, pero su vida nunca cambió, nunca. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven más para sí mismos. Nuestras vidas ya no son de este mundo, ahora son vidas espirituales. Debemos vivir en el espíritu. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo. Fue sepultada con Él y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en una vida nueva. Existen personas que aman a Dios, pero sienten que no se merecen su perdón. Se sienten indignas por su condición. Y otras, sabiendo que Dios las perdonó, no se han perdonado a ellas mismas y viven con una raíz de amargura por años, aún sin saberlo. Por estas y otras razones más podemos creer que no somos dignos de la misericordia de Dios y de su salvación. No podemos saber lo que hay en el corazón de las personas, ni mucho menos conocer sus pensamientos. Pero al creyente verdadero se le conoce por los frutos. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por las obras. Pero una persona que de verdad es cristiana y ha renacido, es porque Dios ha hecho una obra sobrenatural en su vida. El hombre nace con un corazón corrupto, caído, apartado de Dios. Pero a través de la obra del Espíritu Santo, Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Cuando se tiene un verdadero arrepentimiento, Él puede hacerlo. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Tu corazón ha cambiado? ¿O sigue siendo el mismo? ¿Aborreces el pecado? ¿Estás alejándote poco a poco de las cosas que no le agradan a Dios? ¿O te estás acercando cada día más a Él? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo está hablando a los que se dicen creyentes, pero no están viviendo como creyentes. Mira lo que dice. Que para tener la certeza de nuestra salvación debemos examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. No hay de otra. Así es. Veamos lo que nos dice la Biblia. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas, esta frase se refiere a todo el libro de Primera de Juan. Si estudiamos cuidadosamente este libro, encontraremos varias pruebas donde cada creyente debe examinarse a la luz de lo que se dice en él. En este libro encontraremos algunas de las características más importantes que una persona que quiere vivir una vida agradable a Dios. Y debemos comparar nuestro estilo y manera de vivir con lo que dice la Biblia ahí. Y si vemos contradicciones, estamos en peligro evidente. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Cuando estamos en la iglesia hablamos como creyentes, pero cuando estamos en el trabajo, con los amigos o a solas, no vivimos ni nos comportamos como creyentes. Y no hay ningún deseo en nuestro corazón de seguir a Cristo en verdad. Si prefieres agradar al mundo y no quieres conocer a Jesús, si mueres hoy, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Al reino de Dios o al infierno?
Te hago esta pregunta porque es un asunto muy serio, muy serio. No debemos olvidar lo que dijo Cristo. Mateo 7, 16 al 23. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Cristo vino al mundo porque Él amó al mundo. Él murió por nuestros pecados. La verdad es que algunos estamos en un peligro grave, un peligro irrevocable, un peligro eterno. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos enseña que no podemos ser salvos por medio de las obras y tampoco podemos salvarnos por nuestra manera de vivir. Jesús enseña el hombre puede ser solamente salvo por medio de la fe. Pero aquí Él está diciendo algo muy importante. Una fe verdadera. Una persona que de verdad ha creído en Cristo para la salvación no va a caminar en el camino espacioso, sino que va a caminar en un camino bien marcado por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. En el día de hoy hay cristianos que dicen que aman a Cristo, que es su Salvador, pero van por el camino ancho, viven una vida desagradable ante Dios. Cristo dice que una de las evidencias que de verdad has creído en Él es que no vas a caminar como el mundo. El camino ancho es el camino fácil, que muchas personas siguen, ya sea para complacer a la gente o sus propios deseos. Este camino solo nos lleva al pecado. Es difícil pasar por el camino angosto, porque a veces nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Pero quiero decirte que lo que Dios tiene preparado para ti no se compara con lo que nada ni nadie te puede ofrecer. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros decimos que conocemos a Cristo, pero mira lo que nos dice. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que Cristo está diciendo, apártense de mí los que confiesan mi nombre como Señor, pero no me conocen. Viven en la tierra como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Muchos nos llamamos cristianos, pero no conocemos las leyes de Dios, las leyes de Cristo. O no nos importa en verdad. Cristo está diciendo, tú que dices que eres mi discípulo, pero vives como quieres. Haces todo conforme a tus pensamientos, a la carne, a lo que el mundo está haciendo. Y dices que soy yo tu Señor. Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y si tú y yo aún seguimos dudando y todavía estamos encadenados al pecado, es porque Jesús aún no nos ha sido revelado y nos está haciendo falta hacer algo. Pero en el momento en que llega Jesús y se revela nuestra vida de una manera sobrenatural, hay una conversión, un nuevo renacer, y soy una persona nueva. Y solo pasa eso cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor. Para llegar a conocer y amar a Jesús tenemos que escuchar, leer y conocer su palabra. Nuestra eternidad depende de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y de conocerlo. Si seguimos en nuestros pecados en esta tierra, el sacrificio de Jesús en la cruz fue en vano. Pero si creemos que Jesús murió en la cruz como Hijo de Dios
por nuestros pecados, entonces tendremos la seguridad que Dios nos perdonó todos los pecados. Y entonces nuestras vidas estarán dirigidas a agradar a Dios. Y se cumplirá lo que dice. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios, que es rico de misericordia, y por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Porque por gracias hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mi estimado amigo, amiga, espero que este video haya sido de mucha ayuda para tu vida. Si necesitas una oración, un consejo o simplemente quieres saber más de Jesús, escríbenos al correo electrónico gentedefepty@gmail.com o visítanos en Facebook en Gente de Fe. Próximamente estaré subiendo un nuevo video. Suscríbete a este canal, danos un like. Dios te bendiga, amante del Señor.